La sangre brotaba del costado de Black Elk, mientras su caballo galopaba frenéticamente a través de las calles polvorientas de Copper Creek. Los disparos resonaban por todas partes, mientras el anciano apache se aferraba a las riendas con manos temblorosas. Su cuerpo ya no era el de un guerrero, sino el de un hombre de casi 70 inviernos marcado por décadas de soledad y remordimiento. Pero sus ojos, esos ojos oscuros que habían contemplado la masacre de su familia 30 años atrás, ardían ahora con la misma intensidad que el fuego que comenzaba a devorar los edificios a su alrededor. Los hombres del alcalde le perseguían como lobos hambrientos, sus balas silbando peligrosamente cerca mientras el viejo apache se dirigía hacia la nueva estación de ferrocarril. Aquella monstruosidad de metal y madera que profanaba el lugar donde sus hijos y su esposa habían sido enterrados, donde ahora los blancos construían su futuro sobre huesos sagrados. Black Elk sabía que probablemente moriría esta noche, pero ya no le importaba. No después de lo que acababa de descubrir sobre el verdadero origen del joven que le acompañaba. No después de entender que la venganza y la redención estaban separadas por una línea tan fina como el hilo de sangre que goteaba por su pierna y marcaba su camino en el polvo. Esta no era una historia para ser contada junto al fuego. Era una de esas historias prohibidas del viejo oeste, donde la justicia llegaba empapada en sangre, donde los pecados del pasado nunca quedaban verdaderamente enterrados, y nadie podía imaginar lo que sucedería cuando Black Elk alcanzara finalmente la oficina del alcalde Wallace, el hijo del hombre que había ordenado la masacre de su familia 3 décadas atrás. El hombre que ahora estaba a punto de enfrentar a un fantasma que todos creían muerto y olvidado. Black Elk no siempre había sido un espectro solitario vagando por los desiertos. Durante muchos años había sido respetado, incluso temido, como uno de los mejores exploradores apaches al servicio del ejército. Conocía cada arroyo, cada paso entre montañas, cada sendero oculto en aquel territorio implacable. Los soldados confiaban en él, y los colonos le toleraban a pesar de su herencia apache. Era un hombre entre dos mundos que había elegido el camino de la paz, construyendo una pequeña pero próspera vida junto a su esposa Cherokee, Morning Flower, y sus 3 hijos en un fértil valle cerca de las montañas sagradas. Aquella tierra no solo era hermosa, sino también valiosa, algo que el ganadero James Wallace descubrió cuando sus hombres encontraron oro en el arroyo que atravesaba la propiedad de Black Elk. Wallace era un hombre ambicioso, con conexiones, dinero y la total ausencia de escrúpulos necesaria para conseguir lo que deseaba. Primero intentó comprar las tierras, ofreciendo sumas que consideraba generosas para un indio, cuando Black Elk se negó a vender lo que era el hogar sagrado de sus ancestros. Wallace recurrió a tácticas más agresivas, amenazas, intimidación, destrucción de cosechas, pero nada funcionó. El apache se mantuvo firme, protegido por su reputación y por algunos amigos en el fuerte cercano. La situación se mantuvo en un tenso equilibrio hasta aquel invierno, el invierno que cambiaría todo. Una tormenta de nieve había aislado el valle y Black Elk había viajado al pueblo por provisiones. Esa misma noche, Wallace reunió a un grupo de cazarrecompensas y pistoleros con la excusa de que habían visto a un grupo de apaches rebeldes cerca de la propiedad de Black Elk. Les dijo que actuaban bajo la autoridad del sheriff, que solo iban a investigar. Pero cuando llegaron a la pequeña granja, la masacre comenzó. Morning Flower intentó defender a sus hijos. Disparó e hirió a uno de los atacantes antes de que la abatieran. Los niños intentaron esconderse, pero los hombres de Wallace fueron implacables. Cuando Black Elk regresó horas después, encontró solo cenizas, sangre sobre la nieve y cuerpos mutilados. Su mundo entero había sido reducido a ruinas humeantes en una sola noche. El explorador siguió las huellas hasta descubrir quién había ordenado el ataque.
pero cuando confrontó a Wallace, este ya había comprado al sheriff y a los jueces locales. Todos testificaron que había sido un ataque de apaches, rebeldes, que el propio Black Elk probablemente había traicionado a los suyos. Nadie quería escuchar a un indio acusando a un prominente hombre blanco. Nadie, excepto un joven predicador mestizo llamado Thomas Rivers, quien se atrevió a hablar en favor de Black Elk, pero fue en vano. Esa noche, Black Elk visitó las tumbas de su familia y después desapareció. Muchos pensaron que se había unido a los últimos grupos de guerreros apaches, otros que se había quitado la vida. Pero lo cierto es que se convirtió en un fantasma, vagando por desiertos y montañas, rehusándose a tomar el camino de la venganza porque sabía que eso le convertiría en el salvaje que todos esperaban que fuera. Decidió cargar con su dolor en soledad, alejado de un mundo que ya no reconocía como suyo. Durante 3 décadas, Black Elk vivió como un ermitaño en las montañas, cazando solo lo necesario para sobrevivir, hablando únicamente con el viento y los espíritus de sus ancestros. Aprendió a vivir con las pesadillas recurrentes, donde veía arder su hogar y escuchaba los gritos de sus hijos. A veces se cruzaba con viajeros perdidos a quienes guiaba silenciosamente de regreso a senderos conocidos, sin revelar su identidad. Se convirtió en una leyenda susurrada en las reservas y en los pueblos fronterizos, el apache que caminaba entre los vivos y los muertos, el hombre que había renunciado a la venganza. Con los años, su cabello se volvió blanco como la nieve y su cuerpo se cubrió de cicatrices, pero su mente seguía siendo aguda, sus ojos capaces de leer el más mínimo rastro en la tierra o en el cielo. Seguía las noticias del mundo exterior a través de periódicos abandonados o conversaciones escuchadas desde las sombras. Así fue como se enteró de que James Wallace había muerto hacía años, supuestamente arrepentido de sus pecados, y que su hijo Alexander Wallace se había convertido en alcalde de Copper Creek, el mismo pueblo que había crecido hasta transformarse en una próspera ciudad gracias al ferrocarril y a las minas de cobre. Black Elk podría haber seguido en su exilio voluntario si no hubiera escuchado a unos trabajadores apaches hablando sobre la nueva expansión del ferrocarril, una línea que atravesaría directamente las tierras donde Black Elk había enterrado a su familia, donde descansaban generaciones de sus ancestros. El alcalde Wallace había declarado que esas tierras no tenían valor histórico, que no había registros de enterramientos indios allí, que el progreso no podía detenerse por supersticiones. Fue entonces cuando algo despertó dentro del viejo apache, algo que había mantenido dormido durante 30 largos años, algo que le hizo recoger su viejo rifle, montar su caballo y dirigirse hacia Copper Creek. Por primera vez en 3 décadas, no buscaba venganza, se dijo a sí mismo, solo justicia, solo el respeto que merecían los muertos. Pero mientras cabalgaba bajo el implacable sol del desierto, los espíritus de su esposa y sus hijos parecían cabalgar junto a él, susurrándole que la verdadera justicia a veces requería sangre. Copper Creek había cambiado. Ya no era el pequeño asentamiento polvoriento que Black Elk recordaba. Ahora era una ciudad próspera con edificios de 2 plantas, una oficina de telégrafos, varios saloons y tiendas que vendían productos traídos de todas partes del país. El viejo apache entró al pueblo al anochecer, con el sombrero bajado ocultando su rostro curtido y sus rasgos indios. Nadie prestó atención a un anciano más, bajando de un caballo exhausto frente a la cantina. Dentro del establecimiento, Black Elk observó desde un rincón oscuro mientras escuchaba las conversaciones. Los trabajadores del ferrocarril hablaban sobre la nueva expansión que comenzaría en apenas una semana, cuando los rieles llegarían al valle que una vez había sido su hogar. Otros discutían sobre los pocos apaches que quedaban en la región, confinados a tierras cada vez más pequeñas y estériles. Fue allí donde Black Elk vio por primera vez a Sarah Collins,
una viuda de mediana edad que servía bebidas con expresión cansada pero digna. Los hombres decían que había huido de la ley en Texas, que su marido había sido un ladrón de bancos abatido por los Rangers y que ella había escapado con parte del botín, aunque nadie se atrevía a acusarla directamente. También escuchó hablar del predicador, Thomas Rivers, el mismo que había intentado defenderle décadas atrás. Aparentemente seguía en el pueblo, ahora con el pelo canoso y una reputación de hombre justo, pero problemático. Alguien que no temía enfrentarse al alcalde Wallace cuando éste abusaba de su poder. Mientras Black Elk asimilaba toda esta información, un joven mestizo de unos 15 años entró apresuradamente en la cantina. Los clientes lo recibieron con burlas y comentarios despectivos. Lo llamaban el bastardo, el medio indio. Algunos incluso escupían al suelo a su paso. El muchacho los ignoró y se dirigió directamente a Sarah. Le entregó un mensaje y salió rápidamente. Algo en la mirada orgullosa y desafiante del joven le resultó extrañamente familiar a Black Elk, quien decidió seguirlo. El muchacho se dirigió hacia las afueras del pueblo, hasta una pequeña cabaña donde el viejo predicador Thomas Rivers parecía esperarlo. Black Elk se acercó lo suficiente para escuchar su conversación. El joven se llamaba Sam y aparentemente vivía bajo la protección del predicador. Trabajaba como mensajero y ayudante en la iglesia mientras soportaba el desprecio de un pueblo que lo consideraba poco más que un salvaje por su sangre mestiza. Lo que Black Elk no esperaba escuchar era que Sam tenía una conexión directa con el alcalde Wallace, una conexión que todos en el pueblo parecían conocer, pero de la que nadie hablaba abiertamente. El muchacho era el resultado de una relación entre el antiguo capataz de Wallace y una mujer apache, una relación que había terminado en tragedia. Mientras Black Elk procesaba esta información, pisó accidentalmente una rama seca. El sonido alertó al predicador y al joven, quienes descubrieron al viejo apache observándolos. Thomas Rivers entrecerró los ojos, estudiando al intruso con una mirada penetrante. De repente, el reconocimiento iluminó su rostro envejecido. Black Elk susurró con una mezcla de asombro y temor. El fantasma apache había regresado, y su presencia en Copper Creek solo podía significar problemas. La noticia del regreso de Black Elk se extendió por Copper Creek como un incendio en la pradera seca. Pronto llegó a oídos del alcalde Alexander Wallace, un hombre de 40 años, con la misma ambición despiadada de su padre, pero con el barniz de educación y modales que el dinero podía comprar. Wallace reunió inmediatamente a sus hombres, incluyendo al sheriff Matthews, poco más que un matón con placa que cumplía las órdenes del alcalde sin hacer preguntas. Les ordenó encontrar al Anotolasintia, viejo apache, y expulsarlo del pueblo antes de que causara problemas. Pero Black Elk ya no estaba solo. El predicador Thomas Rivers le había ofrecido refugio en el pequeño almacén trasero de la iglesia, un lugar donde los hombres del alcalde no se atreverían a entrar sin una buena razón. Rivers había envejecido, pero seguía siendo el mismo hombre de convicciones firmes que había intentado defender a Black Elk décadas atrás. Había dedicado su vida a ayudar a los marginados, especialmente a los pocos indios y mestizos que quedaban en la región, ganándose el respeto de algunos y el recelo de muchos, mientras los hombres del sheriff registraban el pueblo. Black Elk, Rivers y el joven Sam se reunieron en la pequeña habitación iluminada por una lámpara de aceite. El predicador explicó cómo había intentado detener la expansión del ferrocarril hacia las tierras sagradas, cómo había presentado documentos antiguos que probaban la existencia de enterramientos apaches en esa zona, pero el alcalde había desestimado todo. Incluso había amenazado con cerrar la iglesia si Rivers seguía interfiriendo con el progreso de Copper Creek. El joven Sam escuchaba con fascinación la historia de Black Elk, un hombre que hasta entonces solo había sido una leyenda susurrada.
un fantasma del pasado que ahora tomaba forma real frente a sus ojos, para sorpresa de Black Elk. El muchacho hablaba algo de Apache, palabras sueltas aprendidas de su madre antes de que ella muriera. Cuando él apenas tenía 5 años, esa noche, mientras los tres hablaban, Sarah Collins se unió a ellos. La viuda había sido amiga de Rivers durante años y compartía su desconfianza hacia el alcalde. Trajo comida y noticias. Los hombres de Wallace estaban ofreciendo una recompensa por información sobre el paradero del viejo Apache, describiendo a Black Elk como un peligroso criminal buscado por antiguas masacres, tergiversando la historia para convertir a la víctima en verdugo, como habían hecho 30 años atrás. Black Elk escuchó todo esto con expresión impasible, pero por dentro, la ira que había mantenido contenida durante décadas comenzaba a agitarse. Esa misma noche, mientras todos dormían, el viejo Apache salió silenciosamente de su escondite y se dirigió hacia la nueva estación del ferrocarril. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que planeaban hacer. Necesitaba pisar una vez más la tierra donde había enterrado a su familia. Mientras se movía como una sombra entre los edificios, notó que alguien le seguía. Era Sam. El muchacho había despertado y decidido seguirlo. Black Elk estuvo a punto de ordenarle que regresara, pero algo en los ojos del joven, una determinación familiar, le hizo asentir en silencio, permitiéndole acompañarle. Juntos se dirigieron hacia las afueras del pueblo, hacia el lugar donde los rieles del ferrocarril terminaban abruptamente, esperando continuar su avance en pocos días. Cuando llegaron al final de las vías, Black Elk se detuvo. Frente a ellos se extendía el valle que una vez había sido su hogar, ahora marcado con estacas y señales que indicaban el futuro trazado del ferrocarril. Bajo la luz de la luna, el viejo Apache comenzó a caminar, siguiendo un sendero invisible que solo él podía ver, hasta detenerse en un pequeño promontorio. «Aquí», dijo simplemente, «aquí es donde descansan, donde la tierra recibió la sangre de mi familia». Sam observó en silencio cómo el anciano se arrodillaba, tocando la tierra con reverencia. Fue entonces cuando escucharon las voces. Un grupo de trabajadores del ferrocarril se acercaba, realizando mediciones nocturnas para preparar el trabajo del día siguiente. Black Elk y Sam apenas tuvieron tiempo de ocultarse antes de que los hombres pasaran junto a ellos, portando linternas y herramientas. Los trabajadores clavaron estacas precisamente sobre el lugar que Black Elk había señalado, marcando donde se excavarían los cimientos para un puente. El viejo Apache sintió que algo se rompía dentro de él mientras observaba la escena. Cuando los trabajadores se marcharon, Black Elk se acercó y arrancó las estacas una a una, arrojándolas lejos. Era un gesto inútil, lo sabía, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Lo que no esperaba era la reacción de Sam, quien comenzó a hacer lo mismo con una furia que sorprendió al viejo Apache, como si aquella profanación le afectara personalmente. Cuando terminaron, el muchacho miró a Black Elk con una intensidad perturbadora. «Deberíamos quemar la estación», dijo con voz tensa. «Detener el ferrocarril». Black Elk negó con la cabeza. «La violencia solo traería más violencia», respondió. «Necesitaban un plan mejor. Necesitaban la verdad». Lo que no sabían es que uno de los trabajadores había regresado y los observaba desde las sombras, testigo silencioso de su pequeño acto de rebeldía. Un testigo que correría a informar al alcalde Wallace. La mañana siguiente, el sheriff Matthews y 6 hombres armados rodearon la iglesia mientras el pueblo entero observaba. El sheriff exigió que Rivers entregara al criminal Apache que escondía, afirmando tener testigos que habían visto a Black Elk saboteando las obras del ferrocarril. El predicador salió al porche de la modesta iglesia, enfrentándose calmadamente al sheriff, negando saber nada sobre ningún sabotaje, aunque no negó conocer a Black Elk.
mientras la tensión aumentaba. Sarah Collins se abrió paso entre la multitud y se colocó junto a Rivers, seguida por Sam y otros feligreses, creando una barrera humana frente a la iglesia. Para sorpresa de todos, no fueron los únicos. Algunos trabajadores mexicanos y 2 familias apaches que vivían en las afueras del pueblo también se unieron silenciosamente a ellos. El sheriff dudó. No esperaba enfrentarse a tantas personas. Mientras consideraba sus opciones, un jinete llegó a toda velocidad. Era un mensajero con un telegrama para el alcalde. La noticia que traía cambió la situación inmediatamente. Un representante del gobierno federal llegaría en 2 días para inspeccionar los avances del ferrocarril y firmar los contratos finales que asegurarían generosas subvenciones estatales para la expansión. El alcalde no podía permitirse un escándalo o un enfrentamiento violento justo antes de esa visita crucial. El sheriff recibió nuevas órdenes: retirarse por ahora, pero mantener vigilada la iglesia. Dentro del improvisado santuario, Black Elk escuchó todo esto a través de una ventana, comprendiendo que tenían una oportunidad, una pequeña ventana de tiempo para actuar antes de que fuera demasiado tarde. Esa tarde, mientras Rivers distraía a los vigilantes con un larguísimo sermón en el porche de la iglesia, Black Elk, Sam y Sarah se escabulleron por la parte trasera, dirigiéndose hacia la oficina del telégrafo. Sarah conocía al operador, un hombre mayor que le debía algunos favores. Necesitaban enviar un mensaje urgente a Fort Apache, donde Black Elk esperaba que alguno de sus antiguos contactos en el ejército aún pudiera ayudarles. Mientras Sarah distraía al operador con su encanto melancólico, Sam y Black Elk accedieron a los registros telegráficos, buscando cualquier comunicación entre el alcalde Wallace y las autoridades federales sobre la expansión del ferrocarril. Lo que encontraron confirmó sus sospechas. Wallace había falsificado informes sobre la tierra que planeaban utilizar, negando específicamente la existencia de cualquier enterramiento indio o valor histórico en la zona. Más grave aún, encontraron telegramas que sugerían pagos a funcionarios para acelerar las aprobaciones y evitar inspecciones detalladas. Wallace no solo estaba profanando tierra sagrada, estaba cometiendo fraude a gran escala. Con esta información, enviaron un mensaje cifrado a un coronel retirado que había trabajado con Black Elk décadas atrás, alguien que podría verificar la autenticidad de las reclamaciones sobre los enterramientos apaches. Mientras regresaban sigilosamente hacia la iglesia, Sam confesó algo que dejó helado a Black Elk. El joven sabía exactamente dónde estaban enterrados los familiares del apache, porque su propia madre le había llevado allí muchas veces antes de morir. Le había contado historias sobre el gran explorador Black Elk y cómo su familia había sido masacrada por hombres blancos ambiciosos. Le había enseñado a respetar esa tierra como sagrada. Cuando Black Elk preguntó cómo podía su madre conocer esas historias con tanto detalle, Sam respondió con una verdad que cambiaría todo. Su madre había sido una joven apache que sobrevivió milagrosamente a la masacre de aquella noche de invierno. Escondida en un sótano, había sido encontrada días después por el capataz de Wallace, un hombre con suficiente decencia para no entregarla, sino protegerla. Eventualmente, se enamoraron y tuvieron a Sam. Pero cuando el capataz murió en un sospechoso accidente años después, ella quedó sola con su hijo mestizo, perseguida por el odio de una comunidad que despreciaba a los apaches. Antes de morir de tuberculosis, le había contado a Sam toda la verdad, incluido el hecho de que ella había sido la sobrina de Black Elk, una niña que estaba visitando a sus primos aquella fatídica noche, lo que significaba que Sam y Black Elk compartían sangre, eran familia, el último vínculo del viejo apache con un pasado que creía completamente perdido. El descubrimiento de este inesperado lazo de sangre sacudió a Black Elk hasta lo más profundo.
Mientras regresaban a la iglesia, el viejo apache observaba al muchacho con nuevos ojos, reconociendo en sus rasgos ecos de su propia familia. De pronto, su misión ya no era solo proteger la memoria de los muertos, sino también el futuro de los vivos. De este joven que representaba la continuidad de su linaje, un linaje que había creído extinguido en aquella noche sangrienta. Sin embargo, no tuvieron tiempo de asimilar completamente esta revelación. Al llegar a la iglesia, encontraron a Rivers gravemente herido, mientras todos dormían. Los hombres del sheriff habían entrado violentamente buscando pruebas contra Black Elk. El predicador había intentado detenerlos y recibió una brutal paliza. Además, habían arrestado a varios de los trabajadores mexicanos y apaches que se habían manifestado en su apoyo, acusándolos de conspirar para sabotear el ferrocarril. La situación se deterioraba rápidamente, mientras Sarah atendía las heridas de Rivers. El predicador les reveló algo más. Durante el ataque, había escuchado a los hombres del sheriff mencionar que el alcalde planeaba acelerar los trabajos. Comenzarían a excavar al amanecer siguiente, sin esperar la llegada del representante federal. Black Elk comprendió que se les acababa el tiempo. No podían esperar ayuda externa. Debían actuar esa misma noche. El viejo apache, Sam, Sarah y Rivers, a pesar de sus heridas, elaboraron un plan desesperado. Necesitaban pruebas irrefutables de la existencia de los enterramientos apaches, pruebas que ni siquiera el alcalde pudiera negar, y al mismo tiempo necesitaban exponer la corrupción de Wallace ante el pueblo y las autoridades. Sarah sugirió que podrían usar la propia ambición de Wallace contra él. El hombre adoraba dar discursos y protagonizar cualquier evento importante. Si creía que el representante federal había llegado antes de lo previsto, seguramente querría impresionarlo personalmente. Rivers aportó otra pieza crucial de información. En sus años como predicador, había escuchado muchas confesiones, incluida la de un antiguo cazarrecompensas moribundo que había participado en la masacre de la familia de Black Elk. El hombre, atormentado por la culpa, había escrito una confesión completa que Rivers guardaba en un lugar seguro, un documento que vinculaba directamente a James Wallace con los asesinatos y que implicaba a su hijo Alexander como cómplice, pues siendo entonces un joven de 15 años, había acompañado a su padre aquella noche. Había sido testigo de todo, mientras finalizaban los detalles de su plan. Black Elk salió brevemente al porche de la iglesia, contemplando un cielo nocturno idéntico al de aquella noche 30 años atrás. De repente, notó una figura familiar caminando apresuradamente por la calle principal. Era el alcalde Wallace, dirigiéndose solo y con paso decidido hacia la estación del ferrocarril, movido por un instinto que no podía explicar. Black Elk decidió seguirlo, deslizándose entre las sombras como solo un apache podía hacerlo. Vio al alcalde entrar en el pequeño edificio de la estación y cerrar la puerta tras él, con sigilo. Black Elk se acercó a una ventana lateral. Lo que vio dentro le heló la sangre. Wallace abría una caja fuerte oculta tras un cuadro, extrayendo documentos y una bolsa que, por el sonido al depositarla sobre el escritorio, contenía monedas de oro. El hombre trabajaba frenéticamente a la luz de una lámpara, reuniendo sus posesiones más valiosas. Black Elk comprendió que Wallace planeaba huir. Algo le había asustado lo suficiente para abandonar sus planes, sus ambiciones, su posición de poder. Mientras observaba, Black Elk sintió una presencia a su espalda. Al girarse, se encontró cara a cara con el sheriff Matthews, quien le apuntaba con su revólver. Antes de que el viejo apache pudiera reaccionar, el cañón del arma golpeó su cabeza, sumiéndolo en la oscuridad. Cuando Black Elk recobró la conciencia, se encontró atado a una silla en la oficina del alcalde. La cabeza le palpitaba dolorosamente y sentía sangre seca en su rostro. Frente a él
Alexander Wallace le observaba con una mezcla de desprecio y nerviosismo. Junto a la ventana, el sheriff Matthews vigilaba la calle con expresión tensa. Fuera podían escucharse voces agitadas, gente reuniéndose. Wallace se acercó a Black Elk, estudiando su rostro envejecido como quien examina una reliquia. De otro tiempo, le dijo que durante años había escuchado historias sobre el gran explorador apache que había enloquecido tras perder a su familia, que se había convertido en un fantasma vagando por el desierto, que su padre le había advertido que algún día regresaría buscando venganza. Wallace habló con la confianza de quien se sabe vencedor. Explicó que los planes habían cambiado, que esa misma noche comenzarían las excavaciones en el valle, que al amanecer ya no quedaría nada de los supuestos enterramientos, que la línea de ferrocarril se completaría y que él, Alexander Wallace, sería recordado como el hombre que trajo el progreso a Copper Creek. Mientras hablaba, el alcalde bebía whisky directamente de la botella. Su mano temblaba ligeramente, delatando un nerviosismo que contradecía sus palabras arrogantes. De pronto, se inclinó hacia Black Elk, susurrándole que él había estado allí aquella noche, que había visto cómo su padre y los cazarrecompensas masacraban a la familia del Apache, que había contemplado el fuego consumiendo la cabaña, mientras los gritos se apagaban lentamente. Lo describió todo con un detalle perturbador, como si aquellas imágenes siguieran tan frescas en su memoria como en la de Black Elk. Era una confesión y una provocación al mismo tiempo. Un intento de quebrar al viejo Apache, de hacerle reaccionar con la violencia salvaje que esperaba de él. Pero Black Elk permaneció impasible, sus ojos oscuros fijos en Wallace, absorbiendo cada palabra, cada gesto, mientras buscaba discretamente aflojar sus ataduras. El sheriff interrumpió aquel momento, informando que una multitud se estaba formando frente al edificio, que Rivers y otros estaban exigiendo la liberación de Black Elk, acusando públicamente a Wallace de corrupción y asesinato. El alcalde maldijo, ordenando al sheriff que dispersara a la gente, que arrestara a Rivers, que hiciera lo necesario para mantener el control. Cuando Matthews salió, Wallace regresó su atención a Black Elk, explicándole que todo había sido en vano, que en pocas horas sus hombres habrían excavado y destruido cualquier resto de los enterramientos, que nadie creería a un viejo apache loco frente a la palabra de un respetado alcalde. Mientras hablaba, Wallace no notó que Black Elk había conseguido liberar una de sus manos, ni vio la pequeña navaja que el apache había mantenido oculta en su bota. Lo que Wallace sí notó, sin embargo, fue el repentino estruendo que llegó desde la calle, seguido de disparos y gritos, al acercarse a la ventana. Vio con horror que la estación del ferrocarril estaba en llamas, que hombres a caballo, algunos con rasgos indios, disparaban contra sus hombres, que el caos se había desatado en su ordenada ciudad. Ese momento de distracción fue todo lo que Black Elk necesitó. En un movimiento rápido que desmentía su edad, el viejo apache se liberó por completo. Lanzándose contra Wallace, ambos hombres rodaron por el suelo en una lucha feroz. A pesar de sus años, Black Elk combatía con la fuerza de la justicia largamente postergada. Logró inmovilizar a Wallace contra el suelo, colocando la navaja contra su garganta. Durante un largo momento, el tiempo pareció detenerse. Los ojos del anciano apache, que habían contemplado tanta muerte y sufrimiento, se clavaron en los del hijo del hombre que había destruido su vida. Wallace, sintiendo el filo contra su piel, comenzó a suplicar por su vida, ofreciendo dinero, poder, lo que fuera, pero se detuvo al ver algo inesperado en el rostro de Black Elk. No era odio lo que veía, sino una tristeza infinita, una comprensión que iba más allá de la venganza. En ese momento crucial, la puerta se abrió violentamente y Sam entró, seguido por Sarah. El joven se detuvo en seco al ver la escena.
sus ojos pasando del alcalde sometido a su recién descubierto pariente, preparado para ejecutar la venganza que había esperado durante 30 años. El tiempo se congeló en aquella oficina, mientras Black Elk mantenía la navaja contra la garganta de Wallace. El alcalde temblaba, sus ojos desorbitados fijos en el filo que apenas rozaba su piel. Sam avanzó lentamente, su joven rostro una máscara de emociones contradictorias: odio, miedo, expectación. Detrás de él, Sarah vigilaba la puerta con un rifle en las manos, lista para defender su posición ante cualquier intruso. Fuera, el caos continuaba. Gritos, disparos y el crepitar del fuego que devoraba la estación. Black Elk miró a Sam, viendo en él no solo el eco de su sangre, sino también la posibilidad de un futuro diferente. Un futuro que se perdería si cedía al impulso de la venganza. Con voz ronca por la emoción y el humo, Black Elk preguntó a Wallace si recordaba a la joven apache que había sobrevivido aquella noche. Si sabía que esa muchacha era su sobrina, la madre de Sam. El rostro del alcalde se transformó al comprender la implicación, al reconocer en los rasgos del joven mestizo las marcas de aquella historia sangrienta que él mismo había ayudado a crear. Wallace balbuceó negaciones, excusas, culpando a su padre por todo, afirmando que él solo había sido un muchacho asustado siguiendo órdenes. Black Elk presionó ligeramente la navaja, suficiente para extraer una gota de sangre, suficiente para silenciar al hombre, y entonces, para sorpresa de todos, retiró el arma, levantándose lentamente mientras mantenía a Wallace inmovilizado con una rodilla sobre su pecho. Le dijo que no tomaría su vida, que no se convertiría en el salvaje que todos esperaban, que la verdadera justicia no era derramar más sangre, sino exponer la verdad. En ese momento, Rivers entró cojeando, sosteniendo en alto un fajo de documentos. La confesión del cazarrecompensas moribundo, los telegramas que probaban la corrupción de Wallace, los mapas antiguos que señalaban los enterramientos apaches. Junto a él venía un hombre de uniforme. No era él, esperado representante federal, sino el coronel Harrington, el antiguo superior de Black Elk, en sus días como explorador, quien había recibido su mensaje y había llegado con varios soldados y scouts apaches, hombres que aún recordaban y respetaban a Black Elk. El coronel, ahora canoso pero con la misma autoridad de siempre, informó que había ordenado detener inmediatamente las excavaciones, que había puesto bajo custodia militar los documentos que probaban el fraude, que el gobierno federal investigaría las acusaciones contra Wallace. Pero mientras hablaba, el alcalde, aprovechando un momento de distracción, logró alcanzar un revólver oculto en un cajón de su escritorio. En un movimiento desesperado apuntó hacia Black Elk. El disparo resonó en la pequeña oficina. Pero no fue el viejo apache quien cayó, sino Sam, quien se había interpuesto instintivamente entre la bala y su recién descubierto pariente. El joven se desplomó mientras la sangre comenzaba a empapar su camisa. Black Elk se arrodilló junto a él, presionando la herida con manos temblorosas, llamando a gritos por ayuda, mientras Sarah y Rivers reducían a Wallace, quien había quedado paralizado por lo que acababa de hacer. El coronel Harrington ordenó buscar inmediatamente un médico, pero todos sabían que la herida era grave, posiblemente mortal. Mientras esperaban, Black Elk sostuvo a Sam en sus brazos, hablándole en apache, contándole historias de sus ancestros, de la tierra sagrada que habían protegido, prometiéndole que viviría para ver el amanecer, que cabalgarían juntos por las montañas, que le enseñaría los caminos secretos que solo los apaches conocían. Sam sonreía débilmente, sus ojos fijos en el rostro del viejo guerrero, como si quisiera memorizar cada arruga, cada cicatriz, cada expresión. Afuera,
El fuego comenzaba a extinguirse. Los disparos habían cesado. Un extraño silencio caía sobre Copper Creek, mientras la noche avanzaba hacia su momento más oscuro. La bala había atravesado el pecho de Sam, alojándose peligrosamente cerca de su corazón. El médico del pueblo, un hombre mayor con manos temblorosas por el alcohol, declaró que no podía hacer nada, que el joven no sobreviviría hasta el amanecer. Pero Black Elk se negó a aceptar este veredicto, con una determinación feroz. El viejo apache tomó el control de la situación, recordando las antiguas técnicas de curación que había aprendido de los chamanes de su tribu. Envió a Sarah a buscar determinadas hierbas que crecían cerca del río. Ordenó a Rivers que preparara compresas con agua caliente y alcohol, mientras el coronel Harrington mantenía alejados a los curiosos y aseguraba que Wallace permaneciera bajo custodia. Durante toda la noche, Black Elk trabajó incansablemente, aplicando cataplasmas, cantando suavemente antiguos cantos de curación, sosteniendo a Sam durante los momentos de fiebre y delirio. El joven alternaba entre la conciencia y la inconsciencia, a veces llamando a su madre, otras veces susurrando palabras en apache que ni siquiera sabía que conocía. Poco antes del amanecer, cuando todos temían lo peor, la respiración de Sam comenzó a estabilizarse. Su piel recuperó algo de color. El médico, que había permanecido observando con escepticismo, tuvo que admitir que el muchacho parecía estar respondiendo al tratamiento, que quizás sobreviviría después de todo. Mientras los primeros rayos del sol iluminaban Copper Creek, Black Elk salió brevemente al porche de la oficina del sheriff, donde habían instalado un improvisado hospital. El pueblo presentaba un aspecto desolador: edificios con marcas de balas, la estación del ferrocarril reducida a escombros humeantes, gente reunida en pequeños grupos, comentando los eventos de la noche anterior. Pero lo más sorprendente era lo que ocurría en el valle, donde decenas de apaches de reservaciones cercanas, alertados por los scouts del coronel, se habían reunido para proteger los enterramientos ancestrales, formando un cordón humano alrededor del área sagrada. El espectáculo sobrecogió a Black Elk, quien no había visto a tantos de los suyos juntos en décadas. Mientras contemplaba la escena, el coronel Harrington se unió a él, informándole que un telegrama oficial había llegado esa mañana. El representante federal ordenaba detener completamente los trabajos del ferrocarril hasta que se investigaran a fondo las acusaciones de fraude y profanación, que arqueólogos del gobierno vendrían a documentar los enterramientos, que la tierra sería declarada protegida. Además, Wallace sería llevado a la capital del territorio para enfrentar cargos por corrupción, fraude y ahora intento de asesinato. Justicia. Después de 30 años, justicia por fin. Pero para Black Elk, la verdadera justicia estaba en la pequeña habitación donde Sam luchaba por sobrevivir, donde el último vástago de su familia se aferraba a la vida con la misma tenacidad que el viejo apache había mostrado durante décadas de soledad. Regresó junto al joven, encontrándolo despierto, débil pero lúcido. Sam extendió una mano temblorosa hacia Black Elk, quien la tomó entre las suyas, ásperas y curtidas por los años. El muchacho sonrió, susurrando que ahora entendía por qué su madre siempre había creído que Black Elk regresaría algún día, no para vengarse, sino para salvarlos a todos. Aquella mañana, mientras Copper Creek comenzaba lentamente a recuperarse del Quintinric caos, mientras los apaches protegían la tierra sagrada y los representantes de la ley se llevaban a Wallace encadenado, Black Elk comprendió que su largo camino de soledad había terminado, que el destino le había devuelto lo que creía perdido para siempre: una familia, un propósito, un futuro. 3 meses después, Copper Creek era un lugar diferente. El ferrocarril había sido desviado para evitar los enterramientos apaches,
que ahora estaban oficialmente protegidos por el gobierno federal. Alexander Wallace había sido condenado a 20 años de prisión por sus crímenes y muchas de sus propiedades habían sido confiscadas. El sheriff Matthews había huido, perseguido por una orden de arresto por complicidad en corrupción y abuso de autoridad. En su lugar, el coronel Harrington, recientemente retirado del ejército, había asumido temporalmente el cargo, trayendo consigo un sentido de justicia que la ciudad no había conocido en décadas. Rivers continuaba con su labor en la iglesia, ahora con mayor apoyo de la comunidad, ayudando a sanar las heridas entre los diferentes grupos que habitaban la región. Sarah Collins había decidido quedarse en el pueblo, convirtiéndose en una respetada empresaria al comprar la cantina con parte del dinero que el gobierno había pagado como compensación por las tierras de Black Elk. Pero los cambios más significativos habían ocurrido en las vidas de Sam y Black Elk. El joven se había recuperado completamente de su herida, llevando con orgullo la cicatriz como un recordatorio de la noche en que todo cambió, bajo la tutela del viejo Apache. Sam estaba aprendiendo las tradiciones de sus ancestros, la lengua Apache que su madre solo había podido enseñarle parcialmente. Las habilidades de rastreo y supervivencia que habían hecho famoso a Black Elk, juntos habían construido una pequeña cabaña cerca de los enterramientos, un lugar desde donde podían proteger la tierra sagrada mientras construían un puente entre el pasado y el futuro. A veces, otros jóvenes apaches venían a escuchar las historias que Black Elk compartía junto al fuego, relatos de tiempos antiguos, de guerreros valientes, de tradiciones que se negaban a morir. El viejo apache sabía que sus días estaban contados, que las décadas de 1925, soledad y penurias habían dejado una marca imborrable en su cuerpo, pero ya no temía a la muerte. Había encontrado paz al saber que algo de su sangre, de su espíritu, continuaría a través de Sam, que sus historias y conocimientos no se perderían. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde la colina donde descansaba su familia, Black Elk le dijo a Sam que la verdadera venganza no era derramar sangre, sino preservar lo que otros querían destruir, mantener viva la memoria, construir un futuro donde las viejas heridas pudieran sanar. El joven asintió, comprendiendo la profunda sabiduría en las palabras del anciano. Abajo, en el valle, Copper Creek comenzaba a encender sus luces mientras las sombras se alargaban. El ferrocarril silbaba a lo lejos, trazando su nueva ruta que respetaba la tierra ancestral. Era un sonido que ya no traía amenaza, sino la promesa de un mundo donde quizás, solo quizás, habría espacio para todos, incluso para los fantasmas del pasado que se negaban a desaparecer. La historia de Black Elk, el apache que regresó de entre los muertos para salvar no solo la memoria de su familia, sino también el futuro de su pueblo, se convirtió en una leyenda susurrada en todo el territorio. Algunos decían que podían verlo en las noches sin luna, cabalgando junto a Sam a través de las montañas, vigilando la tierra sagrada. Otros juraban que cuando el viento soplaba desde el este, podían escuchar su canto de guerra mezclado con las voces de sus ancestros. Pero más allá de las leyendas, su legado perduraba en las leyes que ahora protegían los enterramientos indios, en el respeto que los habitantes de Copper Creek habían aprendido a mostrar hacia las tradiciones apaches, en la determinación de Sam por mantener viva la sabiduría que Black Elk le había transmitido, porque en el viejo oeste, donde la justicia casi siempre llegaba demasiado tarde y empapada en sangre, el viejo apache había demostrado que la verdadera fortaleza no estaba en buscar venganza, sino en encontrar el valor para perdonar sin olvidar, en negarse a convertirse en el monstruo que el mundo esperaba, en recordar que incluso en la más oscura de las noches siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. Historias prohibidas del viejo oeste.